Y esta situación financiera pudo haber influido en que Céspedes se apresurara a declarar la independencia y a liberar a los esclavos para entonces eliminar cualquier posibilidad de tener que devolver el dinero que había pedido prestado. Vamos a hablar de un poquito de historia, porque la historia, como bien decía el señor del vídeo de antes, la historia es importante conocerla y para no repetirla, para aprender, para tener experiencia y para que no nos engañen. Yo me encontré este vídeo de la televisión cubana, se los voy a compartir por acá. Vamos a escuchar este vídeo y otro rapidito y vamos a hablar de historia. Cómo revolucionar a la enseñanza de la historia en la educación técnica y profesional e impartir clases que se vinculen a cada especialidad, que inviten a los estudiantes a pensar y polemizar a la realidad, que cree en ellos identidad y los motive a aprender y a estudiar la historia. Son retos que enfrenta hoy la enseñanza de la asignatura en este nivel educativo y sobre los que reflexionaron los especialistas que integran esta comisión nacional. Una clase que transforme, Están hablando de las clases de historia, cómo perfeccionar las clases de historia, cómo mejorar las clases de historia. A mí me encanta la historia y estudié magisterio. Vamos que de esto algo sé. Vamos a ver qué propone esta profesora que hay acá. Y fíjense que estamos hablando de historia y ahí detrás hay un letrero justo que dice Dirección del Núcleo del Partido Comunista de Cuba. Ya vamos mal. Ya vamos mal porque si la historia está regida por el núcleo de un partido comunista, significa que la historia no va a responder a la objetividad y a la realidad. Va a responder ni siquiera al partido, al núcleo, un grupito de personas de ese partido. Ya por aquí vamos mal ya para hablar de historia. A ver qué más, señor. una clase que se basa en una didáctica de la historia integral, cultural, social y contextualizada. Ahí está el reto mayor, llevarlo a los ejemplos oportunos y específicos que responden a cada una de las especialidades. Debatieron además sobre cuánto falta por hacer hoy en la enseñanza de la cultura política. Fíjate sobre lo que están debatiendo. Clases que no reproduzcan los contenidos de los libros de texto o de la historia, sino que inviten a los estudiantes a desarrollar una conciencia crítica y participativa. Clases que no reproduzcan los contenidos y que inviten a los estudiantes a desarrollar una conciencia crítica en un país donde la historia la dirige un partido y no se puede criticar. Ahondar en el pensamiento de las principales figuras y próceres y que fomenten el estudio de las ideas para promover comportamientos revolucionarios. Y que fomenten el estudio de las ideas para promover comportamientos orientados con la línea política de ese partido, es decir, doctrina. Entonces, no estamos hablando de clases de historia, estamos hablando de clases de doctrina a partir de una interpretación manipulada de la historia. Son aún metas por vencer en esta asignatura. Dialogaron además sobre la necesidad de preparar mejor a los docentes que imparten las clases de cultura política en las instituciones del país. Y claro, hablando de historia, hay que hablar también de cultura política. Porque, ¿cómo vas a impartir la historia desde la visión de un partido político sin tener a alguien preparado en cultura política que sea el manipulador en jefe? Se trata de que el docente por sí solo no logra, es decir, en sentido general, los retos y las propuestas. Aquí tiene que involucrarse todo el mundo. Por lo tanto, el docente es resultante. Sí, por eso le estaba hablando de una escala que comienza de los funcionarios y que termina en el docente para impartir la asignatura en los educandos. Y es verdad que es un reto. Pero no se trata de la especialización, se trata de la preparación. No se trata de saber historia, se trata de saber doctrina. No se trata de saber la historia real. Se trata de saber cómo el partido quiere que tú impartas la historia. Interesante. Los integrantes de la Comisión Nacional de Historia y Educación para la Vida Ciudadana del Ministerio de Educación reflexionaron además sobre cómo se pueden aprovechar mejor las potencialidades de las redes sociales y de las nuevas tecnologías para visibilizar los contenidos históricos y para preparar mejor a los docentes, dotándolos de herramientas que complementen los contenidos de las clases. Hablar de redes sociales y de historia en Cuba a partir de las herramientas de las redes sociales es una burla. ¿Por qué? Bueno, porque los estudiantes en Cuba no tienen acceso a internet, la internet es carísima, pero además el propio régimen cubano veta, banea, restringe, bloquea sitios web o canales de YouTube como este. Ayer se cumplió el aniversario de la muerte de Carlos Manuel de Céspedes y dice la televisión cubana del Partido Comunista de Cuba que hay que hablar de historia. Así que vamos a hablar de historia. Pero nos han contado en Cuba
de verdad quién era Carlos Manuel de Céspedes, qué pasó, cómo vivió, cómo murió. ¿Por qué un día le dio la libertad a sus esclavos? Eran suyos los esclavos. ¿Les dio realmente la libertad? Bueno, vamos a ver un poquito de la verdadera historia. Y además les voy a enseñar algunos libros donde ustedes pueden encontrar esa verdadera historia. Carlos Manuel de Céspedes fue un hombre adelantado a su tiempo, sin dudas. No solo proclamó la independencia de Cuba en la de Majagua en 1868, sino que también fue el primero en abolir la esclavitud en Cuba. Esto es importante, pero hay algunas teorías que ahora vamos a explicar. A pesar de ser un líder natural en la revolución, sus propios compañeros de lucha, por desgracia, derribaron a Carlos Manuel de Céspedes del poder en 1873, apenas 5 añitos después de haberse levantado en armas. Lo que pasó con Céspedes no fue una simple transición de liderazgo, fue un golpe político disfrazado de democracia dentro del gobierno de la República en armas, y en cierta forma fue responsabilidad del propio Carlos Manuel de Céspedes y de alguien a quien yo admiro mucho como figura histórica, que fue Ignacio Agramonte. Los mismos que debían apoyar a Céspedes lo aislaron y lo condenaron a muerte. Pero ¿por qué pasó esto? ¿Qué papel jugó Ignacio Agramonte en todo esto? ¿Y cómo la Asamblea de Guaymaro debilitó la propia revolución en el peor momento posible? Y de ahí viene entonces el Pacto del Zanjón. Bueno, esto hay que conocerlo, pero no como te lo cuentan en la escuela cubana, porque no te enteras de nada. Porque ahí te dicen que Céspedes era, o que Fidel fue el espíritu de Céspedes fue el espíritu que luego se encarnó en Fidel, y que nada, eso no es historia. La madrugada del 10 de octubre del 68 fue el momento que cambió la historia de Cuba para siempre. ¿Por qué? Bueno, porque en un ingenio pequeñito, en la de Majagua, Carlos Manuel de Céspedes reunió a un grupo de cubanos que habían allí, un grupo de patriotas, y proclamó la independencia de Cuba. Por este hecho es que se conoce a Carlos Manuel de Céspedes. Por este hecho es que se le conoce a Carlos Manuel de Céspedes como el padre de la independencia o el padre de la patria, ya además por lo que luego pasó con su hijo. Pero este hecho tuvo un componente radical. Céspedes liberó a sus esclavos y los invitó a unirse a la lucha, algo que contrasta con otras liberaciones de esclavos en otras partes de América. La historia es mucho más profunda. Yo les voy a hacer un resumen y luego les voy a enseñar unos libros. Y el que quiera profundizar puede leerse estos libros. Pero imagínate el impacto de ese momento. Un país donde la esclavitud era la base de la economía. Céspedes, que era esclavista, Céspedes tenía esclavos, tomó una decisión que no solo le declaraba la guerra a España, sino que también ponía los intereses económicos de la élite criolla del país en crisis. ¿Por qué? Porque la mano de obra, que era la base de la economía, Céspedes la estaba liberando. Su decisión de abolir la esclavitud no solo era un acto de justicia, sino una estrategia política, y eso tampoco te lo cuentan. Céspedes no fue ahí a decir: a ver, esclavos, ustedes son libres porque yo soy altruista y los quiero libres. No digo que esa parte no estuviera, pero hasta ese momento Céspedes había sido dueño de esclavos. Fue una estrategia política porque sin el apoyo de los esclavos, la independencia de Cuba no hubiera sido posible. O por lo menos el alzamiento. La independencia de Cuba no fue posible ni siquiera con el apoyo de los esclavos. Tuvo que venir a Estados Unidos. El levantamiento de la de Majagua no fue un éxito inmediato. Fue un fracaso. Céspedes apenas se alzó con 147 hombres, 150 hombres aproximadamente. Céspedes y sus tropas, cuando se alzaron, se dirigieron a Yara, esperando allí sumar más personas, pero iban con pocas armas, sin entrenamiento ninguno. Esperaban allí en Yara sumar más personas y armamento, y ahí se encontraron entonces con una fortísima resistencia española y fueron derrotados, pero apabullantemente. Es verdad que este alzamiento sembró la semilla de la revolución. La lucha se extendió rápidamente por el oriente del país y en cuestión de semanas miles de cubanos ya se unieron a la causa. Pero escuchen, por el oriente, no por todo el país. Por eso cuando Fidel Castro dice Céspedes fue la voz de todo un pueblo, no, en el mayor de los casos la voz de la parte oriental. En la parte occidental a nadie le interesaba alzarse en armas.
Ahí vivían de lujo. Estaban súper bien. De hecho, Martí, más adelante, Martí y unos jovencitos fueron los que empezaron a conspirar y a materializar acciones. Para el año 68, Céspedes en Oriente y algunos en el Camagüey. Uno de los momentos más heroicos ocurrió en Bayamo, donde los independentistas lograron tomar la ciudad, las tropas de Céspedes. Sin embargo, cuando las tropas españolas la rodearon, los propios bayameses decidieron entonces prenderle fuego a sus casas antes de devolver las propiedades y devolver a los esclavos y volver entonces a ser todos subordinados a la corona española. Este fue el primer incendio de Bayamo, que bueno, la gente piensa que Bayamo le dieron candela una sola vez. No, le dieron candela más de una vez. Fue un acto de rebeldía que marcó la diferencia en la historia de Cuba. Ahora, esto es el principio de cómo Céspedes se mete en todo esto. Pero hay una faceta de Carlos Manuel de Céspedes que no se le conoce o que se pretende ocultar y que es también la historia y que hay que leerla y que hay que saberla porque hay que comprender a Carlos Manuel de Céspedes en todo su contexto. El anexionismo. Céspedes era anexionista. Bueno, la realidad es que desde el inicio de la guerra Céspedes y otros líderes independentistas sabían que la lucha contra España sería larga y difícil. Ellos eran 4 gatos con esclavos. España tenía el ejército regular más el ejército de voluntarios, más el cuerpo de voluntarios que surgió un poco antes, un poco después, pero que también estaba. La única forma de equilibrar la balanza era con ayuda externa y la nación más poderosa y cercana que tenían era Estados Unidos, que además pocos años antes, estamos hablando de menos de 100 años antes, había alcanzado su independencia. Por tanto, ellos vieron en Estados Unidos no solo una fuente de inspiración, sino una posible ayuda. Y aquí surge una pregunta clave. ¿Era Céspedes anexionista? ¿Quería realmente que Cuba se convirtiera en un estado más de la Unión Americana? Podríamos decir que sí, pero realmente la respuesta no es sencilla. Mi opinión es que sí, pero es una opinión. Los hechos. Céspedes no era un anexionista de las corrientes anexionistas de la época. En esa época había corriente anexionista, reformista todavía quedaban, independentistas, pero Céspedes no era de la corriente anexionista. Ahora, ¿tenía ideas anexionistas? Sí, por supuesto. ¿Hizo acciones, llevó a cabo acciones que fueran en pos de una anexión? Sí. De hecho, como algunos otros cubanos de esa época, Céspedes lógicamente veía que Estados Unidos era quien único podía ayudarlos y no descartaba entonces la posibilidad de anexarse si con ello entonces lograban la independencia de España. Desde el inicio de la guerra se enviaron emisarios a Washington para buscar apoyo militar y financiero, además de reconocimiento diplomático de Estados Unidos. Y en las propias cartas, en el epistolario de Céspedes, hay muestra de ello, de ese apoyo que pidió Céspedes a Washington, a Casa Blanca, para que reconocieran a Cuba como un estado libre, independiente, en guerra para liberarse de la metrópoli y de que le enviaran ayuda militar. ¿Qué pasa? Que Estados Unidos adoptó una postura neutral. Estados Unidos no le convenía enfrentarse a España en ese momento. Estados Unidos tampoco veía con buenos ojos la idea de que Cuba fuera libre. Recuerden también que había temas con la producción de azúcar. Estados Unidos no quería una Cuba libre, prefería que Cuba siguiera siendo controlada por España, con lo mal que lo estaba haciendo España. Era un ancla para la industria cubana. No es que Estados Unidos fuera altruista por una parte ni ciego por otra, tenía también sus intereses. Con el tiempo entonces, después de mucha insistencia, después de que Céspedes se rompiera los huesos intentando que Estados Unidos se metiera, Céspedes entendió que estaban ellos solos ante el ejército español y ante la metrópoli. Y ahí en ese momento es cuando cualquier idea de anexionismo de Céspedes ya se disipa y entonces se ve él frente al monstruo. Pero la verdad es que sí. La verdad es que Céspedes coqueteó con el anexionismo. Céspedes pidió ayuda, pidió intervención. Eso que hoy el régimen cubano te dice, esos que piden intervención a Estados Unidos son mercenarios. Pues Céspedes fue uno de esos. De ese Céspedes que estaba hablando Fidel Castro. Ese fue uno de esos que pidió intervención. La Asamblea de Weimar, una de las herramientas que Céspedes ayudó a crear y que fue la cruz de Céspedes, el calvario de Céspedes. En 1869, apenas unos meses después del inicio de la guerra,
los líderes independentistas se reunieron en Guaymaro para crear un gobierno unificado, el primer gobierno de la República en armas, con la primera constitución de la República en armas. Hasta ese momento cada región de Cuba tenía su propio mando, lo que era bastante problemático porque cada uno tiraba por su lado. Era la coordinación militar y la coordinación política era un desastre. Aquí Céspedes llegó a la asamblea como el líder indiscutible, era el primero que se había alzado. Ahora, Céspedes había iniciado la lucha liberando a los esclavos, dirigiendo las primeras victorias como la toma de Bayamo, que luego tuvieron que quemarla. Esto lo hizo que fuera el primer presidente, sin dudas. Céspedes era en ese momento una figura admirada, pero algunos sectores lo veían con desconfianza. Y aquí empieza el problema con Camagüey. Los delegados de Camagüey, liderados por Ignacio Agramonte, alguien a quien yo admiro muchísimo, y ustedes lo saben, además liderados también por Salvador Cisneros Betancourt, se oponían a un gobierno fuerte y centralizado. Querían un sistema donde la asamblea tuviera más poder que el presidente, algo que en medio de una guerra realmente era absurdo. En medio de una guerra tiene que haber un mando vertical y único, pero bueno, los agramontinos, dirigidos por Agramonte, los camagüeyanos, perdón, dirigidos por Agramonte, lo veían así. Céspedes, por otra parte, defendía una presidencia con una autoridad real similar a la que tuvo Abraham Lincoln en la Guerra Civil de Estados Unidos. Es decir, su lógica era que en tiempos de guerra el liderazgo debía ser fuerte y no podía haber divisiones internas. Eran órdenes lo que se daba y órdenes lo que se cumplían. No podía perder el tiempo en debates políticos mientras España tenía un gobierno de guerra con ejército firme, con autoridades firmes y controlaba el país. Además, recuerden que el ejército de España era muy numeroso en comparación con las fuerzas independentistas. La asamblea no le hizo caso a Céspedes. Se estableció un sistema de gobierno diseñado más para una república, y por eso se creó el gobierno de la República en armas, más para una república en tiempo de paz que para una nación en tiempo de guerra. El presidente entonces Céspedes quedó supeditado a los designios de la asamblea. La asamblea era la que tenía el poder de destituir entonces a Céspedes en cualquier momento. Y esta fue la condena de Céspedes. Esto era un error estratégico gigantesco, pero Céspedes aceptó la decisión. Sabía que eso era el principio de un problema enorme que se le veía encima, que eventualmente iba a terminar o con su destitución o con el fin de la guerra y la derrota, pero Céspedes aceptó la decisión de la asamblea. Y aquí entonces es cuando entra el conflicto ya en serio con Agramonte. Uno de los opositores más fuertes a Céspedes en la asamblea fue Ignacio Agramonte, que Ignacio Agramonte era brillante, era un abogado brillante, un estratega brillante, un político brillante, pero era muy cabezón. A pesar de ser brillante, Agramonte nunca confió en Carlos Manuel de Céspedes como líder político, y hay otras cosas por detrás que no se saben, como por ejemplo que Céspedes antes de alzarse en armas entró en muchas deudas porque era prácticamente adicto al juego, y eso también puede leer. El conflicto entre ambos era más que una cuestión de poder. Agramonte y los camagüeyanos veían a Céspedes como un hombre autoritario que quería gobernar sin rendir cuentas a nadie, y Agramonte, por su forma de pensar, por sus estudios de derecho y por sus convicciones libertarias en aquel momento, no veía la forma de autoridad de Céspedes como lo correcto. Agramonte no comprendía que en una guerra de independencia el liderazgo fuerte era lo que hacía falta. Agramonte veía esto como una dictadura y él no quería dictaduras. Esto, las tensiones las puso al máximo. Y ya en 1870 estalla la tensión entre Céspedes y Agramonte, llega al clímax, cuando Agramonte presenta sus renuncias entonces como general del Ejército Libertador a cargo de las tropas del Camagüey después del desacuerdo con Céspedes. Esto fue un golpe durísimo. Agramonte era uno de los mejores líderes, a mi modo de ver, de los mejores estrategas del campo de batalla. Agramonte dio marcha atrás después de esto, se arrepintió y volvió a la lucha y se convirtió otra vez en jefe militar del Camagüey. Allí libró algunas batallas, volvió a recuperar el mando y el prestigio y levantó la moral de la tropa, pero ya la división estaba sembrada. Y la asamblea además estaba controlada por los camagüeyanos, y entonces esta asamblea empezó a conspirar contra Carlos Manuel de Céspedes. Agramonte muere en 1873. Su legado para la historia lo conocemos, pero su legado dentro de la asamblea hizo que la asamblea todavía se radicalizara más contra Céspedes y finalmente derrocara
a Carlos Manuel de Céspedes y lo destituyeran en el propio 1873. En 1873, para que entiendan, la guerra estaba en un punto crítico. ¿Por qué? Ya llevaban 5 años de guerra, la mitad. España cada vez enviaba más soldados y tenía recursos que venían de península, pero recursos que venían también de algunas islas del Caribe y recursos que extraía del occidente de Cuba para la guerra en el oriente. Por tanto, el ejército libertador estaba en una situación crítica. Además, habían divisiones internas. Recuerden que el regionalismo y el caudillismo fueron dos de los principales problemas que tuvieron los mambises en la guerra de los 10 años. La Asamblea de Guaymaro, que tenía el poder de destituir al presidente, decidió entonces remover a Céspedes el 27 de octubre del 73. La explicación que dio la Asamblea era que, bueno, Céspedes tenía un estilo autoritario de gobierno y que no consultaba nunca a la Asamblea para tomar sus decisiones. La realidad es que esa era la forma de gobernar en una guerra, pero los camagüeyanos no lo entendían así. Los camagüeyanos y sus aliados simplemente no querían a Céspedes en el poder, querían un gobierno que fuera descentralizado, una especie de democracia en tiempo de guerra, algo que en la práctica solo beneficiaba a España, como se vio luego con el Pacto del Zanjón. En vez de proteger a Céspedes ya destituido, en vez de garantizarle seguridad como líder histórico de la revolución, la Asamblea lo abandonó completamente, le quitaron la escolta, le quitaron todos los recursos y lo dejaron abandonado a su suerte en el medio de la Sierra Maestra. Y esto fue una sentencia de muerte para Carlos Manuel de Céspedes. Esto no te lo cuentan en la escuela cubana. Te hablan de la gloriosa Asamblea, de la gloriosa Constitución, del gran Ignacio Agramonte, que yo también les he hablado, pero no te hablan de que todos ellos fueron los que condenaron a muerte a Carlos Manuel de Céspedes. El 27 de febrero de 1874, pocos meses después de la destitución, 4 meses apenas, Carlos Manuel de Céspedes estaba en San Lorenzo, un rincón recóndito de la Sierra Maestra, aislado, escondido. Pues allí fue descubierto por las tropas españolas, fue delatado por informantes. Probablemente se especula que hayan sido ex aliados de Carlos Manuel de Céspedes que querían quedar bien con España, viendo la situación crítica de los mambises, probablemente hayan pactado y hayan delatado a Carlos Manuel de Céspedes allí en su escondite en San Lorenzo, que era básicamente una humilde cabaña de madera en la ladera de un barranco, en la que Carlos Manuel de Céspedes sobrevivía al lado de algunas personas que le acompañaban e impartía clases más o menos a algunos niños que habían por ahí, los enseñaba a leer y escribir durante esos meses. Apenas se dio cuenta Carlos Manuel de Céspedes de que venían a buscarlo, intentó escapar y corrió montaña abajo, más bien saltó barranco abajo, deslizándose entre las rocas, la maleza, así lo cuentan los libros que he podido leer. Pero no se sabe, los españoles le dispararon, no se sabe si murió de algún golpe en la caída o de los disparos que recibió durante la caída o cuando las tropas españolas, después de disparar, bajaron y lo encontraron abajo. No se sabe si estaba mal herido y lo terminaron de ejecutar abajo. El caso es que las tropas españolas le dispararon y el primer disparo lo hirió en un brazo. Luego otra bala le alcanzó en la pierna y mal herido cae por ese barranco de más de 20 metros. Algunos historiadores creen que sobrevivió a la caída y que quedó gravemente herido en el fondo del barranco y que los soldados españoles no le dieron oportunidad, bajaron y lo ejecutaron inmediatamente, asegurándose de que no hubiera ninguna posibilidad de rescate. Carlos Manuel de Céspedes, el hombre que inició la lucha por la independencia de Cuba, murió abandonado a su suerte, condenado a muerte por la propia asamblea que él presidió, por el propio gobierno que él presidió y por la propia revolución, el propio ejército que él convocó. Esa es la verdad de la historia. Pero no termina aquí, no termina aquí. Al cuerpo de Carlos Manuel de Céspedes no le tuvieron la misma piedad que al cuerpo de Martí. Tras asesinarlo, los españoles no le dieron sepultura, como sí hicieron con Martí, gracias a un capitán español. Su cuerpo fue tratado con la misma crueldad con la que había sido destituido prácticamente por los de su ejército en la asamblea. Lo dejaron tirado durante horas como trofeo de guerra. Le tomaron fotografías para que Madrid tuviera pruebas de que lo habían matado. Ordenaron su entierro en una fosa anónima, sin honores, sin ni respeto, sin identificación. El gobernador español de Santiago de Cuba, Blas Villate, el conde de Balmaceda,
ordenó que su cuerpo fuera sepultado en una tumba sin nombre en el cementerio de Santa Ifigenia. No hubo ceremonia, no hubo bandera, no hubo honores, a diferencia de lo que sí ocurrió con Martí por parte de los españoles también. El mensaje de España, de Balmaceda, era clarísimo. Había que borrar la memoria y el legado de Carlos Manuel de Céspedes, pero por suerte la historia tuvo otros planes. Durante décadas, la tumba permaneció en el olvido hasta 1910, donde entonces su cuerpo fue trasladado a un lugar de honor en el cementerio de Santa Ifigenia, que es donde descansa hoy Carlos Manuel de Céspedes. Hoy su tumba se encuentra junto a la de otros héroes cubanos y, por desgracia, junto también a la de Fidel Castro. Hay teorías sobre ese momento en el que Céspedes libera a sus esclavos. Hay teorías que cuestionan que los esclavos fueran de Carlos Manuel de Céspedes. Hay gente que dice que Céspedes no liberó a sus esclavos. Y cuidado, porque estas teorías tienen fundamento. Hay que ver los registros de la propiedad y los testamentos. No existen documentos claros que demuestren que Carlos Manuel de Céspedes era dueño legal de un gran número de esclavos en la de Majagua. Por tanto, no existen pruebas de que los esclavos que liberó Céspedes eran suyos. Algunos historiadores además sugieren que, debido a problemas económicos, Céspedes no poseía tantos esclavos como se había dicho y que en realidad la mayoría no eran esclavos, eran trabajadores o esclavos arrendados pertenecientes a otros propietarios de la zona. Es decir, Carlos Manuel de Céspedes a lo mejor le dio la libertad a esclavos que no eran suyos. La estructura de la plantación de la de Majagua era o es otra de las pruebas que se puede mirar. Se sabe que la de Majagua no era una de las mayores plantaciones de la región, que no tenía la capacidad de producción de los grandes ingenios de Occidente. Céspedes, además, había tenido problemas financieros en años anteriores, lo que hace poco probable que pudiera mantener una gran dotación de esclavos. Testimonios también, escritos en algunos documentos, indican que muchos de los esclavos liberados eran propiedad de otros hacendados de la zona y que Céspedes los convocó a la lucha sin necesariamente haber sido su dueño directo. Incluso hay versiones que indican que algunos esclavos en realidad fueron liberados de otras plantaciones después del levantamiento. Fue una mentira la liberación de esclavos. No fue una mentira, pero realmente no hay pruebas de que Céspedes liberó a esclavos que fueran suyos o que por lo menos todos los que liberó fueran suyos. De hecho, algunos sí está demostrado que fueron jornaleros y no esclavos en propiedad, y que otros se le unieron luego a la lucha después de que Céspedes proclamara la independencia. El tema de los problemas personales, de los problemas financieros personales de Céspedes antes del alzamiento, es delicado también porque Céspedes se enfrentaba a dificultades económicas significativas. Había contraído deudas enormes debido a su afición al juego, especialmente con la casa de prestamista Ramírez y Oro en Manzanillo, que era propiedad de españoles peninsulares. Y esta situación financiera pudo haber influido en que Céspedes se apresurara a declarar la independencia y a liberar a los esclavos para entonces eliminar cualquier posibilidad de tener que devolver el dinero que había pedido prestado. Fíjense, esto no es solo blanco y negro, aquí hay muchas otras cosas detrás. Fíjense, si la abolición de la esclavitud no fue, uno de los motivos principales, que esto es otra de las cosas que no te cuentan en la historia de Cuba, que en el manifiesto del 10 de octubre, Céspedes abogaba por una abolición gradual de la esclavitud, indemnizando a los propietarios de esos esclavos. Quiere decir que la prioridad de Céspedes no era liberar los esclavos. La prioridad de Céspedes era abolirlos poco a poco, que se fueran sumando algunos a la lucha y que luego ya vieran cómo se pagaba eso.